Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles. Ya conocemos un nuevo galardonado para lo que será en octubre la nueva edición de los Premios Princesa de Asturias. En este caso, en la categoría de Ciencias Sociales, pues ha recaído en el politólogo canadiense Michel Ignatieff. Escuchamos el fallo del jurado. Acuerda conceder el Premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales 2024 al académico y ensayista canadiense Michael Ignatieff. Su Ignatieff intensa y polifacética vida profesional, que se extiende desde el estudio de la historia y la filosofía hasta el ejercicio del periodismo y la política, se caracteriza por aplicar la reflexión crítica a los grandes conflictos políticos de nuestro tiempo. En su obra, el análisis de los problemas políticos concretos se hace siempre desde las exigencias normativas propias de los sistemas democráticos. El resultado es una original mezcla de realismo político, humanismo e idealismo liberal, donde los valores de la libertad, los derechos humanos, la tolerancia y la salvaguarda de las instituciones son su preocupación fundamental. La aportación de este autor constituye una referencia imprescindible para orientarnos en un presente tan cargado de conflictos bélicos, de polarización política y amenazas a la libertad. Tras el fallo del jurado se producían las lógicas reacciones de los integrantes del mismo. Escuchamos a algunos de sus integrantes. La institucionalidad, el respeto a la legalidad internacional, al constitucionalismo, la verdad es que constituye un símbolo que creo que es muy adecuado en estos momentos. Que lo que predomina es una preocupación por, como hemos dicho en el acta, salvaguardar realmente lo que son los valores fundamentales de los sistemas liberal democráticos, ¿no? Y yo creo que el mensaje que emana de su obra encaja perfectamente en muchos de los peligros y amenazas a las que están sometidas las democracias actuales, ¿no? Lanza un mensaje a la sociedad increíblemente importante, y es el valor de la democracia, el valor de las instituciones, de la democracia liberal, ¿no? Y, por supuesto, también todo tipo de argumentos en contra de la polarización política, en contra del populismo. Yo creo que es un premio muy digno y un premio que lanza a la sociedad española y europea un mensaje contundente sobre lo que tenemos que hacer para preservar la democracia. Buena parte de la polarización, de la conflictividad política, nos la han generado los políticos que no han estado a la altura de la propia sociedad. Y él cree que hay que volver a las instituciones. Y no solamente en ese campo, hay más personas en el mundo intelectual que consideran que hay que respetar las instituciones, que las instituciones tienen que respetar las propias instituciones y no precisamente ni colonizarlas ni debilitarlas, sino que el personalismo se tiene que quedar en casa y que cuando se atienda a la sociedad se tiene que tener en cuenta el conjunto que traba la arquitectura de una sociedad, sobre todo una sociedad democrática liberal, ¿no? Hacía tiempo que no se daba un premio en ciencias políticas. Ignatieff es un gran politólogo y bueno, yo creo que su discurso de investidura como Premio Princesa de Asturias va a ser realmente interesante porque él está en temas muy actuales a nivel internacional, en los Balcanes, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero también en España. Y ahora ya, después de esta información, vamos con lo que es nuestra entrevista personal y después el debate, centrado en los temas que tienen que ver con las elecciones catalanas. Bueno, pues vamos adelante con el desarrollo del programa de esta noche. Basta con echar un vistazo a la actualidad para darnos cuenta que la actualidad del mercado laboral, en lo que se refiere a despidos, en lo que se refiere a bajas, a incapacidades,
está tremendamente cambiante, vive unos periodos tremendamente cambiantes y que son tremendamente importantes para aquellas personas que se ven afectadas por alguna de estas contingencias y también para la empresa en la que prestan o prestaban sus servicios. Cada vez que hay que hablar de estos temas tenemos que ponernos en esta casa en manos de profesionales y es lo que vamos a hacer a continuación de la mano de José María Villanueva Retuerto. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Él es graduado social con 40 años de experiencia y actualmente al frente del despacho VR Villanueva Retuerto, que queda ubicado en la calle Dr. Luis Fernández Vega Sanz, número 6, bajo B, con un teléfono de contacto, como ven, que aparece sobreimpresionado en pantalla. José María, vamos a comenzar, si le parece, hablando de incapacidad permanente, incapacidad temporal, es decir, de todas aquellas contingencias que impiden que un trabajador pueda realizar o pueda desarrollar de manera normal lo que es su jornada laboral o su tarea, ¿no? Muy bien. ¿Qué es la incapacidad temporal? ¿Qué podemos definir como incapacidad temporal? Nos vamos a expresar en términos coloquiales para que Sí, todo el mundo nos pueda sí, entender. para que todo el mundo nos pueda entender. Tú cuando estás enfermo, tienes un accidente con unas secuelas y no puedes prestar un servicio, un trabajo, no puedes cerrar tu trabajo habitual, ese contrato de trabajo queda suspendido. Se suspende temporalmente hasta que haya una curación. Lo que se llama incapacidad temporal, dejas una baja médica, dura a principio 365 días, es decir, un año, ¿vale? Con una posible prórroga de 6 meses. Durante todo ese tiempo, el objeto es que tú puedas recuperar la capacidad para volver a trabajar y volver al puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, cualquier tipo de accidente, ya te digo, enfermedad, cualquier suceso que altere tu salud y te impida trabajar, sería el origen de la incapacidad temporal. Hay 2 requisitos fundamentales para la IT, que técnicamente se llama IT, para que todo el mundo lo entienda. Sí. Primero, la enfermedad o la alteración de tu salud, y segundo, una necesidad de asistencia médica, de forma continuada. Con lo que cuando se produce esa curación, bien los servicios de medicina del médico de atención primaria, bien de inspección médica, te pueden dar el alta, te reincorporas y vuelves a trabajar como antes, sin ningún problema. Y la empresa está obligada a readmitir, ¿no? Sí. Date cuenta que uno de los requisitos es que queda el trabajo suspendido. Es como si fuera un KitKat, ¿vale? Sí, un paréntesis, sí, ¿de acuerdo? Correcto. Sí. Entonces tú estás enfermo, no puedes prestar, cobras dinero, lo comentamos después, pero cuando tú te recuperas esa capacidad de trabajar, tienes que volver la empresa te tiene que reincorporar al puesto de trabajo. En caso contrario, entendemos que es un despido. Y habría que accionar contra ese despido, ¿vale? Claro. Llegando casi a ser casi nulo. Con los temas ahora de las nuevas leyes y los desarrollos de discapacidades y tal, puede llegar a estar un despido nulo. ¿Quién corre con la baja y cómo afecta al sueldo? Vale, la baja es un pago delegado. Sí. Vamos a entenderlo. Cuando digo delegado es que la empresa te paga el dinero a ti, tú recibes la pasta, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Sí. Y después la seguridad social, la empresa lo deduce de los seguros sociales que paga a final de mes. Sí. Realmente quien paga la baja son las mutuas colaboradores de la seguridad social. Las conocidas como FREMA, todas estas son las que pagan. Da lo mismo que ese accidente de trabajo que enfermedad común. Corren con ella. Es decir, las de accidente se entiende porque son mutuas de accidente, pero hace años Seguridad Social creo que las engañó un poco, porque el alta y la baja te la da el médico de cabecera o el servicio de Seguridad Social, en enfermedad común, digo. Pero el pago de la prestación lo hace la mutua. Entonces ahí tiene un control como bastante restringido, ¿vale? No sé por qué, pero acabó el tema ahí. Claro. ¿Y cómo afecta al sueldo? Porque hay veces que tenemos la cosa de cobra menos porque está de baja. ¿Es así? Sí, a ver, hay 2 conceptos básicos. Uno que es el concepto de seguridad social, lo que va a pagar Seguridad Social, ¿vale? Y hay que distinguir 2 contingencias. Una que es la enfermedad común y otro que son las contingencias profesionales. En las contingencias profesionales es muy fácil. Tú tengo un accidente de trabajo hoy, entonces a partir del día siguiente empieza a pagarme la mutua, la prestación, que es el 75% de la base de cotización del mes anterior. Es decir, si yo, ahora estamos en mayo, en abril, cotice por 2.000 euros, cogemos 2.000 euros y le aplicamos el 75%. Punto, nada más. Eso es muy fácil. Tema de enfermedad común. Vale. Los 3 primeros días no se cobra. ¿Vale? Del 4º al 21º se cobra el 60%. Y del 21º en adelante se cobra el 75%. También de la misma base de cotización del mes anterior. Claro. Para dejarlo tremendamente claro, que creo que lo apuntaba usted antes, pero para dejarlo meridianamente claro, ¿la empresa está obligada a readmitir al trabajador cuando se lo extiende el alta médica? Sí, es obligatorio. Correcto. Volvemos a decir, contrato suspendido por una razón de enfermedad, desaparece la causa de la suspensión, hay una recuperación de esa capacidad laboral,
hay que reincorporarlo. Claro. ¿Qué ocurre si la mutua o la seguridad social o médico de atención primaria da la alta al trabajador, pero este dice, mira, el médico me dijo que sí, pero no me encuentro bien y no me encuentro bien y no puedo? Cada vez es lo más habitual, vamos a ver. Sí. Hay que separar, vamos a hacerlo, 3 aspectos. Durante el primer año, lo que va el primer año, hay control médico de atención primaria, médico de cabecera de toda la vida. Sí. Y hay veces que la inspección le llama y le dice, oye, dale el alta porque creo que curó. O sencillamente las mutuas, como decíamos antes, que pagaban por detrás, dicen, oye, que yo creo que curó y tal. Bueno. Después hay otra posición, que es de cuando pasan los 365 días hasta el año, ahí la alta te la puede dar única y exclusivamente la inspección médica. ¿Y qué ocurre? Si no estás capacitado para ese trabajo, lo que tienes que hacer es interponer una reclamación previa, vamos a hacerlo fácil, discutir ese alta médica. ¿Cuál es el problema? Que aunque tú recurras contra ella, tienes que reincorporarte al puesto de trabajo. ¿Vale? Hay un caso excepcional, que es el del accidente de trabajo. Si la mutua me da de alta médica, cuando pasa el año, yo puedo iniciar un procedimiento dentro de un plazo de 10 días, ¿vale? Diciendo que no estoy conforme. Ahí se suspende la reincorporación al puesto de trabajo. ¿Vale? Pero hay un problema. Sí. Que si ganas el proceso y te dicen que la alta está mal dada, no hay ningún problema. Pero si te dicen que está bien, ese periodo de tiempo que ha pasado, entre mes y medio, no cobras dinero. No cobras. ¿Vale? Claro. Entonces, bueno, lo aconsejable es que cuando pase algo de eso vayas al profesional correspondiente, al especialista, lo veas y decidáis sobre el tema. Porque después a nivel de juzgados, las altas médicas son complicadas de ganar, ¿vale? Son momentos puntuales en el momento que el médico que te da la alta dice que ya estás mejor, a lo mejor antes o después, pero quiere decir que es complicado. Y muchas veces son pleitos en los que gastas dinero o esfuerzos baldíos, porque yo recupero, me dan la baja, vuelvo a recuperarla, pero a los pocos tiempos vuelvo a dar la alta. Vas a estar en un proceso así, con lo que si al final esas patologías que te impiden el trabajar o que no te habilitan el trabajo, quizás lo más inteligente es orientarlo ya siempre a una incapacidad permanente, a ver si puedo jubilarme. Claro, claro. ¿Se puede despedir al trabajador cuando está de baja? Esa pregunta... Aquí hay también mucho Vox Populi. A ver, el tema de las incapacidades es un poco como el fútbol. Todos somos entrenadores, todos entendemos, ¿no? Efectivamente. Bien, vale. Despedir a una persona porque está de baja en sí no se puede. Es lo que decíamos un poco antes. Puede ser hasta discriminatorio en razón de los temas de discapacidad. Otra cosa es que tú, por ejemplo, te hagas una baja porque tienes rodilla, una artrosis de rodilla o te hiciste un golpe en la rodilla y de repente estés haciendo cosas en contra de tu curación. En cristiano, yo, por ejemplo, tengo la experiencia de un cliente en su día que me llega al despacho con un problema importante de rodilla, era conductor de autobuses. Bueno, a mí lo que me cuenta me lo tengo que creer, evidentemente, me trae informes que está jorobado. Vamos al juicio y cuando me siento en el juicio veo que la parte contraria, que es la mutua, y decir que trae un detective privado. Cuando te pasa eso, ponte a temblar. Malo ya. Malo. ¿Qué pasa? Que cuando estamos viendo el vídeo estaban jugando a fútbol. Amigo. Entonces, el problema ahí, ya pierdes la baja. Y también puedes perder el puesto de trabajo, evidentemente. ¿Vale? Estás haciendo actuaciones en contra de la recuperación de tu salud. Entonces, ahí sí que te pueden despedir, pero por otra cosa no te van a despedir. Porque realmente un despido es porque vulneres algo. Bueno, también puede haber otra cosa, que son los despidos objetivos. El mundo del derecho laboral es muy, muy complicado. Sí, lo es. Derechos objetivos, un despido objetivo es cuando son causas ajenas a la empresa, o que hay un problema económico, o que hay una incapacidad, o que, bueno, fundamentalmente por eso, los antiguos ERES y ERTE, estas cosas, ahí sí podría estar afectado en un despido, pero por las demás causas no. ¿Es común que la mutua, por ejemplo, lleve un detective? Depende de qué mutua, sí. Bueno, esto es como el Madrid, el Barcelona, o con respecto a nuestro querido Real Oviedo. Económicamente no es tan potente, Real Madrid y Barcelona tienen potencia económica y lo pueden hacer. Claro. Y hay veces que las empresas también colaboran un poco con ello. Claro. Es caro un detective, no es tanto. Es caro, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hablar de la incapacidad permanente. Para hablar de la incapacidad permanente entiendo que hay que hablar de grados. No es la misma incapacidad en todos los casos, ¿no? A ver, son 5 grados, ¿vale? Hay una cosa que son lesiones permanentes no invalidantes, lo decimos en el cristiano. Tú tienes un accidente, te haces daño en una rodilla, recuperas tu capacidad, pero te queda una cicatriz, ¿vale? Eso tiene una valoración X, va por un baremo y paga la mutua y punto pelota. Ahí se acaba el mundo, ¿vale? Después, volvemos con la rodilla. Tengo una lesión en la rodilla, pero me limita. Me limita, pero no me impide el trabajo. Es decir, si yo antes recorría 100 metros en 3 minutos, por decir una cosa, ahora voy a tardar 10. Es decir,
el trabajo lo puedo hacer igual, lo que pasa es que me cuesta más hacerlo. Eso se llama incapacidad permanente parcial. A nivel de dinero, a nivel económico, que es muchas veces lo que se interesa, es una indemnización a tanto alzada, 24 mensualidades de la base reguladora, que se llama, ¿no? Y esa base reguladora es como la de la incapacidad temporal, la del mes anterior a la fecha de la baja. Ese tipo de incapacidades son interesantes. Te pagan 2 años, son indemnizaciones, depende de qué cotización tú tengas, pues imagínate si son 1.000 euros, son 24.000, pero si tienes 3.000, multiplica. Claro, claro. Bien, después está la incapacidad permanente total, que es la que erróneamente la gente piensa que es la más grande de todas, por decirlo de alguna manera. Económicamente es el que vale un 55% de la base reguladora y viene calificada o definida como aquella situación que te limita para todas o las fundamentales tareas de tu puesto de trabajo. ¿Cuál es lo bueno de esta incapacidad? Que yo puedo compatibilizar esa prestación que me está pagando la Seguridad Social si me da la pensión, ¿vale? Con un trabajo que pueda encontrar. Esta total del 55%, cuando cumples 55 años y no estás trabajando, estás desempleado, se incrementa en un 20%. Es lo mismo que la anterior, con un 20% más. ¿Qué pasa? Que ahí no puedes trabajar. Claro. ¿Vale? Ya no podrías trabajar de nada. No, porque te dan ese 20% por estas dos cosas, porque tienes 55 años y porque estás desempleado. Se supone que ya... Bien. Está la absoluta, que es la que todos queremos, que es el 100%, que está libre de impuestos, porque todas las anteriores sí que tienen retenciones de IRPF. Y el quinto, que es la gran invalidez, que es una incapacidad permanente absoluta, es un 100% más un complemento que se genera, ¿vale? Y eso no es que estés más enfermo o menos enfermo, sino que necesites la ayuda de una tercera persona para hacer actividades de la vida diaria. Bueno, no pensemos que tienes que estar en silla de ruedas incapacitado, pues bueno, te ayuda a lavarte, a veces a comer, bueno, cierto tipo de cosas, ¿no? Claro, ya sería más dependiente. Eso es. En este caso, claro. ¿Qué pasos hay que seguir para solicitar una incapacidad? ¿Qué nos permite y qué no nos permite? Es un poco lo que nos explicaba, ¿no? Bueno, pues en este caso hay incapacidades en las que sí puedes trabajar de otra cosa, en otras imposible. Pero los pasos a seguir por eso. Vamos siempre a lo sencillo, no vamos a hacer aquí teoría del derecho, que no es lo que nos interesa. No. La incapacidad permanente viene derivada de un proceso normalmente de incapacidad temporal, previamente. Salvo que tú tengas una lesión crónica ya que no tenga ningún tipo de mejoría en el que ya solicitas la prestación. Pues, la solicitud de la incapacidad permanente se hace de 3 formas. Uno que te la haga la mutua, otro el servicio de salud o el propio interesado. La Seguridad Social te va a pasar un reconocimiento médico, ¿vale? Que es ahí donde la plaza de Primo Rivera, el hospital, el antiguo Girón. Bien, entonces allí te ve un señor, una señora que es un médico, que es el que llaman el tribunal médico, es una sola persona. ¿Ah, solo una persona? Por ahora sí, va un poco más allá. Te pasa un reconocimiento médico, X tiempo, 5 minutos, 10, 15, 20, y ese médico evaluador, esto es casi un poco crítica, ¿no? Pero bueno, puede ser médico de cabecera o cualquier otra cosa. Entonces él te valora, es un funcionario que aprueba unas oposiciones y es el que tiene la capacidad de hacer unas valoraciones. Una vez hecho ese informe, se pasa a una comisión, y después la Seguridad Social, la comisión está formada por varias gente de la Seguridad Social, y dicta una resolución, ¿vale? Ahí te dicen si te dan pensión de invalidez o no te la dan. Si te la dan, te pueden dar el 55, 100%, y todas las resoluciones de la Seguridad Social son recurribles en el plazo de 30 días, tanto la que te da prestación como la que no. Tú haces la reclamación previa, en el 99,9% de las veces te viene denegado, y una vez que está denegado, presentas demanda ante el juzgado de lo social. Hoy por hoy, así a título de ejemplo, dependiendo que, por ejemplo, en Oviedo hay 6 juzgados, ¿vale? De lo social. Entonces, dependiendo de qué juzgado hay, presentando la demanda, por ejemplo, la semana pasada, en un juzgado nos cae el juicio para octubre y en otros para marzo del año que viene. Es decir, depende de qué tipo de juzgado, del juzgado que sea, la carga de trabajo que tenga, ¿no? Y entonces, pues en su día celebras el juicio y si te dan la prestación, bien, y si no, recurres al Tribunal Superior de Justicia, a partir de acaba. Claro. O sea, de mano, en la Plaza Primo Rivera, de mano dan para atrás a todo. No, vamos a ver. Hay de todo. Lo que pasa, yo hablo desde mi punto de vista, yo soy un profesional de este tema, llevo 40 años en los temas de incapacidad y casi todo lo que me llega a mí es porque o no dan o dan lo que el cliente, paciente considera insuficiente. Claro. Decíamos, cuando un trabajador se enfrenta a un caso de este tipo, debe concienciarse de que va a ser una lucha larga,
o que se va a solucionar en poco tiempo. Quiero decir, se trata también un poco, quizás estamos influenciados por series, películas donde aquello, bueno, pues dura la intemerata, se aportan casos con testigos, contra testigos, un juicio que costó una vida. ¿Esto es así o hay que desmitificar todo esto? No, hay que desmitificarlo todo. Vamos a ver. La jurisdicción social, que es la que se encarga de los temas de incapacidades, despido, reclamación y tal, es lenta, pero no es tan lenta como las jurisdicciones sociales, perdón, civiles o mercantiles. Es decir, una carga de... Son mucho más rápidas, por decirlo de alguna manera. Con todo y con ello, un proceso de incapacidad permanente, lo que te contaba antes, o se soluciona en el plazo de mes y medio, 2 meses, que es cuando te llaman reconocimiento y dictan la primera resolución, o si te lo deniegan y tienes que acabar el juicio, pues entre todos los procesos puede ser un año y poco. ¿Vale? A ver, es tiempo. Es tiempo, pero ¿vale? No es tanto como se puede pensar a priori, ¿verdad? Vale, pero es tiempo, pero date cuenta de una cosa, la carga que hay. Tú piensas en una persona que está enferma, que esté verdaderamente jorobada para trabajar, que no le hagan santo caso, que tenga que sufrir siguiendo a trabajar o que tenga problemas para que les den la baja, muchas veces es un proceso agónico. Eso uno. Y dos, que también como está nuestra sanidad asturiana, bueno, digo la asturiana que es la que conozco, no otra historia. Muchas veces la gente no le han hecho los tratamientos o está pendiente de pruebas diagnósticas o cosas de estas. Entonces, bueno, hay que acudir a la medicina privada, que siempre es un poco más cara. Claro, sin duda. Lo vemos constantemente en los medios de comunicación. Aumentan los casos relacionados con la salud mental. ¿Notan que en los últimos tiempos hay mucha baja por temas de salud mental? Hombre, desde hace mucho tiempo los procesos de salud mental fueron incrementándose. Quizás yo alguna vez me hice ese razonamiento, y yo te lo trasplasmo aquí. Muchas veces se piensa que el tema de la salud mental es un poco una trampa o una forma de que la gente coja una baja y no trabaje, ¿no? Que puede entrar la picaresca, ¿no? Puede entrar la picaresca, sí. Vale, no digo que no, pero date en cuenta una cosa. Tú imagínate que te tiras 18 meses de baja porque tienes una espalda rota, una lumbalgia que no puedes trabajar, y eres un peón de la construcción. De repente tú llegas a los plazos límite, te dan de alta médica, ¿vale? Recurres contra ese alta y te dicen que estás bien para trabajar. Pero tú sigues con esos problemas. Te va afectando la pierna, el dolor a la pierna, te queda el pie con una paresia, no sé, no te puedes levantar. No te puedes... Entonces, ¿qué nos queda a los profesionales muchas veces? Dices, mira, esta enfermedad te está afectando a tu estado de ánimo. Te está produciendo ansiedades, te está produciendo una depresión, o sencillamente estás sintiéndote inferior a los demás. Es decir, antes podías hacer cosas que ahora no puedes hacer. Eso no deja de ser más que una afectación psíquica, ¿vale? De mayor o menor grado. Pues hay veces que se intenta. ¿Cuál es el problema? Que hoy por hoy el Tribunal Supremo nos dice que cuando agotas, te dan de alta en un proceso, la espalda, un valgo, y quieres pedir otra baja, si es la misma patología hay que esperar 6 meses. Misma o similar patología. ¿Qué pasa? Que muchas veces pues una persona está mal de la espalda, pero empieza a doler el hombro y se pone deprimida, entonces cuando vas a pedir la segunda baja te la puede dar el médico cabecera y la anulan. Esos procesos por eso están ganando, ¿vale? Mientras no cambie un poco, porque estamos siguiendo el criterio del Tribunal Supremo, cosa que no hace la Administración. Hasta cierto punto es entendible. La Administración te da de alta, deja de pagar, tú si recurres bien, si no recurres han ganado un proceso, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco... La picaresca juega de las dos partes aquí, ¿vale? Pero el tema, quiero desmitificar, quiero decir, puede haber casos en los que la gente quiere aprovecharse del sistema, pero también hay que pensar que hay gente que está jorobada, ¿vale? Y que la obliga a enfrentarse a un trabajo que no puede hacer. Entonces, hay que buscar otra solución. Así es. Son 40 años de experiencia, me decía antes. Entiendo que esto es un aprendizaje continuo, quiero decir, porque con cada gobierno las leyes van cambiando y lo que ayer era de una manera, mañana puede ser, hombre, no la contraria, pero sí un poco distinto, ¿no? A ver, mira, me imagino como todo el mundo, ¿no? Tú cuando acabas la carrera, sales de la facultad, te piensas que eres el campeón del mundo, que lo sabes todo, y te vas pegando leñazos poco a poco. En esta profesión nuestra lo que aprendemos es más por experiencia, ¿vale? Es lo de, ya sabes, sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? ¿Vale? ¿Cuál es que el problema de la jurisdicción laboral siempre fue muy cambiante? Todos los años hay movidas, hay cambios, reajustes, tal. Pero desde la pandemia hacia acá, la diarrea, por decirlo de alguna manera, legislativa es alucinante. Es una cantidad de publicación de normas que yo creo que ninguno de los compañeros profesionales, yo creo que ya muchas veces pasamos. Hasta que no te toque directamente un tema, no te sientas. Y
Y después hay también otra cosa, o sensación mía, que a lo mejor no comparten los demás, pero mi sensación, que hay mogollón de normas, que se hacen mogollón de normas que no tienen ningún tipo de utilidad, ¿vale? No sé, por ejemplo, esta mañana estaba leyendo las páginas estas que te algorizan un poco, el tema de la reforma del desempleo y tal, salen a bombo y platillo firmando los sindicatos con la ministra de Trabajo, no tiene efectividad hasta que no haya un real decreto. Es decir, hay mucha publicidad del tema, ¿no? Muchas veces parece que queremos engañar a la gente de alguna manera, porque después te llegan al despacho y dicen, es que vi esto en la tele, y dices, no, pero que no está publicado. No es así todavía. No es así todavía. Claro. En estos 40 años de experiencia, ¿recuerda algún caso que usted dijera, Dios mío, hoy sí se ha hecho justicia porque esta persona verdaderamente acaba de ver la luz al final del túnel? De esos que ganas, te presta a ganar, pero dices... Sí, hombre. Bien. A ver, yo me dedico más al tema jurídico, es decir, acudir a juzgados y estas cosas. Y es un trabajo decepcionante muchas veces. Es decir, para un minuto de éxito hay 100 horas de desprecio, de desafecto o de frustración, sí, de sufrimiento. Quieras que no, eres un profesional, pero al final los problemas te los llevas a casa. Y hay gente que sabes que está verdaderamente mal y no te hacen caso. Pues mira, hace poco, concretamente ayer, pues me llega una sentencia de una señora que se viene ganando una incapacidad, le dan una incapacidad permanente total, y encima estaban operándola en el hospital, por ejemplo. O por ejemplo, hace muchos años, eso ya fue un tema de mezclar un tema de prevención de riesgos con alergias y tal. Era una señora que trabajaba en el hospital, en el laboratorio, tenía alergia al látex, pero no el de guantes, sino que el polvillo. Sí. Y sobre todo las cánulas y estas cosas le producían lo que son anafilácticos y quedaba casi muerta. Al final conseguimos que le dieran la pensión de incapacidad permanente, conseguimos acreditar que por parte de la empresa había faltas de medidas de seguridad, otro día o en otro momento lo explicamos, y unos recargos de prestaciones. ¿Vale? Sí. Es decir, cuando la empresa no cumple con las medidas de seguridad establecidas de prevención de riesgos, la pensión de incapacidad que te decía antes, 55, 75, 100, se puede incrementar a coste de empresa entre un 30 y un 50%. Bien, es cierto que, por ejemplo, hay muchas alegrías, pero ya te digo que son puntuales. ¿Vale? Más bien son complicaciones de todo. Pero grandes éxitos. Por ejemplo, en Madrid el otro día, los últimos 3 juicios que hice en Madrid, pues me salieron bien. Entonces, mira qué coincidencia. No, bueno, pero eso ya te lo digo, minuto 1, al día siguiente te olvidas del tema y tienes que seguir luchando con el tema. Sobre todo el de Madrid, por ejemplo, era relativamente importante. Es un empresario importante, con 40 trabajadores, ¿vale? En su vida, su afición fundamental era el motorismo, la moto. Sufre un accidente, se corta una pierna y agota los 18 meses. Esto es en Seguridad Social. Madrid y Asturias más o menos parecido todo, ¿vale? Entonces, al llegar a los 18 meses, le desestiman la incapacidad permanente porque consideran que como es gerente de la sociedad, la pérdida de esa pierna no le influye para nada. Bueno, intentamos acreditar y acreditamos en el juzgado en primera instancia. No, los juzgados de lo social es una sola instancia, ¿vale? Sí. El primer juicio, el juzgado de lo social, le dieron una incapacidad permanente total, no quedamos conforme, recurrimos al Tribunal Superior de Justicia y nos dio la absoluta. Y al final después consiguió una póliza que tenía él privada con X cientos miles de euros y el hombre quedó feliz. Claro. Genial, genial. Entiendo que atienden casos tanto en Asturias como fuera de Asturias, entonces. Hombre, a ver, estoy solo en el mundo, por decirlo de alguna manera. A mí siempre me dijeron que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿vale? Tengo un defecto, que intento ser profesional en lo mío y no engañar a la gente, porque eso se vuelve hacia ti, ¿no? Cuanto más honrado eres, o por lo menos yo quiero cuando voy a un profesional que me diga las cosas. Entonces, estos juicios al final me venían derivados de gente de Asturias, ¿vale? Correcto. Entonces, por compromisos y tal lo llevas, ¿no? Pero bueno, también en Zamora y tal, pero no es lo ideal, porque si quieres trabajar aquí es complicado. ¿Sí? Los desplazamientos y todas estas cosas encarecería mucho un proceso que a lo mejor no merece la pena. Pero bueno, si surge alguna historia, pues me llamen, que yo intento ayudar a la gente. En eso está. Pues José María Villanueva Retuerto, graduado social, 40 años de experiencia en el ámbito laboral, actualmente en Villanueva Retuerto, en la calle Dr. Luis Fernández Vega Sanz, número 6, bajo B, calle de las que cambiaron de nombre. Sí. Claro, que puede haber quien
Que nos lo ubique Alfred Provisional fue primero. Y después era Charles Darwin. Charles Darwin. Fácil, está cerca, a 2 minutos andando el juzgado de lo social y el antiguo edificio de lo que es la Telefónica. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, los cambios que nos hacen. Y con ese teléfono que vemos, 984-078-102, que vemos sobreimpresionado en pantalla. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Tenemos que hablar en breve de las contingencias profesionales derivadas de la enfermedad común y del accidente, de los accidentes no laboral, en este caso. Nos vemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Ahora nos vamos muy rápidamente a publicidad. Continuamos el desarrollo del programa de esta noche. Hasta ahora mismo. Bueno, pues vamos ya con el debate de esta noche, con la mesa de debate, de análisis y de tertulia centrada, bueno, pues en los resultados conseguidos por las distintas formaciones políticas el pasado domingo en las elecciones catalanas. Bueno, pues unos comicios que dejan un vencedor claro, que es el Partido Socialista de Cataluña, con Salvador Illa a la cabeza, pero que abren lo que han denominado algunos el laberinto catalán, porque una cosa es vencer, otra cosa es gobernar, otra cosa es formar gobierno. Hay múltiples opciones abiertas y no solo circunscritas al ámbito de Cataluña, sino que tendrán también o pueden tener repercusión en el ámbito nacional. Bueno, para hablar de todo ello se encuentran esta noche con nosotros y agradecemos muchísimo su presencia. Voy a comenzar presentando por este lado. Salvador Fuente, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí. Gracias. José Antonio Sáenz de Santa María, voy por el otro lado. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y José Montero, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo va el libro? Bien, va bien. Correcto. Diremos que ya está en la editorial para ponerlo en marcha. Perfecto. Recordamos que José Montero lo tuvimos con nosotros hace pues unas semanas hablando de lo que es su última creación literaria que está de tremenda actualidad porque tiene que ver con el mandatario ruso Vladimir Putin. Voy a comenzar precisamente por usted, José. Usted fue durante años diputado en el Parlamento catalán. Sí. ¿Cómo valora lo ocurrido en los comicios del pasado domingo? Bueno, yo creo que la valoración la han dicho más de uno, pero yo coincido obviamente con aquellos que piensan que es una nueva etapa la que nace de estas elecciones, una nueva etapa en Cataluña, por supuesto, la que nace de estas elecciones autonómicas. Yo creo que esa definición concentra en principio todo lo que podemos a partir de ahora exponer. Correcto. José Antonio, como turno inicial de fijación de posiciones. Siempre me gusta mucho esa frase, fijación de posiciones. Bueno, sí, yo coincido plenamente. Se abre una nueva etapa. El independentismo ha bajado mucho. Ya había bajado en las generales, había bajado en las autonómicas, etc., bastante. Y ha bajado muchísimo. Y por primera vez se abre, digamos, una fase en la cual la matraca independentista, la matraca lingüística, todo eso que vemos en la prensa de niños que no pueden estudiar en castellano, niños no sé qué, control de los hospitales, lingüístico de los hospitales, todo este tipo de cosas me temo que se irán tranquilizando. En ese sentido es la gran noticia de estas elecciones. La gente se ha cansado. Es evidente que en los últimos 10 años Cataluña ha perdido mucho peso en la economía nacional, no se ha hecho nada. Yo acabo de escribir un artículo sobre temas hidráulicos. Cataluña, que tiene un problema de sequía, pierde por las conducciones un 20% de los caudales que tiene almacenados. Y no lo pierde este año, lo lleva perdiendo los últimos 20. O sea, en 20 años no se ha hecho nada para mejorar la infraestructura hidráulica de canalización del agua. Es decir, digamos, la gestión económica diaria, la gestión de infraestructuras, todo eso está apartado por un monotema que fue el independentismo, y eso de momento se ha acabado. Ha ganado el Partido Socialista, obviamente, ha subido mucho el PP, curiosamente, o sea, que quiere decir que muchos catalanes no están de acuerdo con la amnistía también, o sea, porque dicen, no, es que hay muchos que están de acuerdo, sí, pero hay otros muchos que no. Entonces, bueno, se abre una etapa nueva y podemos discutir mucho en esta mesa, claro. Correcto. Para finalizar este turno inicial, Salvador. Es decir, efectivamente, son nuevos tiempos, eso está claro.
que el proceso no está muerto, eso está claro y lo están dando por muerto. Yo creo que desde mi punto de vista la victoria, el Partido Socialista tuvo 3 escaños más, me parece, fue un éxito, gobernó, pero sobre todo en la época de 4 diputados más. Sí, con Maragall, sí, sí. 4 más. El Partido Socialista consiguió 9 diputados más. En estas últimas. En estas elecciones. Sí. Pero Maragall llegó a tener 46. Correcto, eso. El Partido Popular, que fue un éxito tremendo, tuvo 15 escaños. De 3 que tenía, pasó a 15. Sí, quintuplica. Vox subió votos, no subió escaños. Quiere decirse, para mí, que las fuerzas de centro, derecha y derecha están un poco en alza. Pero a mí lo que me preocupa es que, bueno, si Sánchez hubiese hecho caso a la derecha, que gobernase el partido mayoritario, el partido, pues aquí podría gobernar. Pero no es el caso. El tema lingüístico va a seguir siendo porque tenemos un partido socialista que no es socialista, que tenemos un presidente de gobierno que es una persona que no tiene principios, no tiene ética, no tiene valores, no tiene nada, y entonces posiblemente sacrifique, como dicen algunos críticos políticos, sacrifica a ella en beneficio del radicalismo catalán, ¿no? Bueno, esa quizás sea la gran pregunta. ¿Va a poder gobernar Salvador Illa? ¿Permitirán, Pedro Sánchez en este caso, que gobierne Salvador Illa? ¿O hay ese acuerdo en yo soy presidente de Madrid, Puigdemont, tú vas a ser presidente en Barcelona y, bueno, mientras tanto nos vamos arreglando? José. Voy por partes. Voy por la última. Correcto. Yo creo que Salvador Illa Roca va a gobernar la Generalitat de Cataluña. Esa es mi opinión y, bueno, argumentaré cuando proceda. Lo que no tiene mucho sentido es que el compañero que nos acompaña del PP diga las mismas cosas que se aprenden de memoria en las últimas horas, que es la que les dicen desde Génova, ¿no? Perdón, el proceso, yo no soy del permíteme PP, que termine, yo no te interrumpí. Vamos a respetar los tiempos, sí. Adelante. Vamos a ver, el proceso no ha muerto. No ha muerto, dices tú. Y yo digo, totalmente, el proceso ha muerto. Lo que no ha muerto, y de ahí viene la confusión de algunos por no conocer el estado de situación de Cataluña, lo que no ha muerto es el sentimiento independentista. No hay que confundir ha muerto el proceso con ha muerto el sentimiento independentista. El proceso ha muerto. El proceso era una herramienta para llegar, utilizada por partidos de Cataluña, para intentar llegar a la independencia. Eso sí ha muerto. Lo que no ha muerto es el sentimiento independentista en Cataluña, como en otras partes del mundo, incluido Euskadi, por supuesto. Ahora, al haber muerto el proceso, es evidente que el sentimiento independentista va a ir paulatinamente bajando, por lógica, hasta llegar al suelo que algunos entendemos que es más o menos el mundo independentista de Cataluña, entre el 20 y el 25%. Hay que tener en cuenta que desde la penúltima, que llegaron al 52%, en este momento están en el 41% y va a seguir en franca bajada. Y eso es lo que hay. Y respecto a las opiniones que ha manifestado Salvador sobre el presidente del gobierno de España, me parecen, en fin, tener que calificarlas como merecen significa que entraríamos o podríamos entrar otra vez en lo que tanto les gusta a los del PP, que es el insulto, la descalificación. Yo no lo haré, pero desde luego me parece mal. Correcto. Vamos con lo que es la pregunta central del tema.
¿Va a gobernar Salvador Illa? José Antonio, Salvador, Bueno, José yo Antonio. creo- José Antonio, después voy con Salvador. Yo creo que, en buena lógica, debería gobernar Salvador Illa. Es evidente que Puigdemont, cuya vida política depende de esto, prácticamente, Sí. pues va a intentar formar un gobierno. Él ha dicho que entre él y Esquerra Republicana son 55 votos y la CUP son 59, mientras que Salvador Illa con Podemos o esto en común pues tiene 42 y 6, 48, están 59 a 48. Y que entonces, en vista a esto, que se podría hacer un gobierno de obediencia catalana, vete tú a saber qué es este Sí, concepto político. Es algo difícil de entender. Es un sí. concepto, o sea, como de obediencia catalana, que hay que obedecer a los electores. No existe una obediencia catalana y una obediencia española, que hay unos electores que han votado. Él dice, tengo 59, tú tienes 48, y por tanto tú te abstienes y yo gobierno, y además si no lo hago, pues yo me cepillo la legislatura. Claro, Pedro Sánchez dirá, bueno, muy bien, muy bueno lo tuyo, pero como yo tengo la ley de amnistía en el Congreso y la aprobaré cuando nos dé la gana, porque es que la aprobaré cuando nos dé la gana, se puede tardar 3 meses en aprobar esa ley, pero a lo mejor decido no aprobarla. O sea, que están todos en ese ten-con-ten, a ver quién y quién no. Yo, obviamente, quiero reiterar aquí, ya lo dije alguna vez, el Partido Socialista de Euskadi, en un momento dado, con Chiqui Venegas, ganó unas elecciones, le entró el miedo escénico, eran los años del plomo, y dejó gobernar al PNV. Eso le costó recuperarse, y todavía no lo ha hecho, al Partido Socialista casi 25 años. O sea, si ahora no gobierna Illa, el PSC va a sufrir una travesía del desierto de décadas. Entonces, bueno, en ese sentido yo confío que reine ¿cómo se dice?, la cordura en Madrid y le dejen gobernar. Pero también es cierto que las tensiones que va a provocar Puigdemont son muy otras. También es cierto que depende de lo que decida Esquerra Republicana, que eso sí que tienen un problema tremendo, porque claro, Oriol Junqueras es un dirigente que está inhabilitado, que no se puede presentar a nada hasta que no haya ley de amnistía y demás, y no tienen recambio, prácticamente no tienen recambio, con lo cual ir a unas elecciones en caso de bloqueo puede ser volver a hundirse otros 5 o 6 diputados más. Yo espero que reine la cordura y que gobierne, como por otra parte debió haber pasado con Feijóo, debería haber gobernado, nosotros, el Partido Socialista, dejarle, porque había ganado. Es que aquí hemos ganado, que nos dejen gobernar. Es que no sé por qué en Madrid vale una cosa y aquí no vale la otra. Es decir, no entiendo muy bien por qué los argumentos valen según el punto geográfico donde se expresen. No me cabe mucho en la cabeza. Salvador, ¿lo que no es válido en el centro sí vale en el noreste? Yo creo que lo que es válido en el centro tiene que ser válido en todos los sitios. Y lo que es válido en Barcelona tiene que ser en Galicia o en todos los sitios. Es decir, yo creo que aquí no, lo que decía es muy bien, ¿por qué unos sitios sí y otros no? Yo decía, primero, yo no estoy vinculado al Partido Popular, yo por esa anotación que decía, estoy bastante lejos en algunas cosas, en otras no. Del presidente del gobierno podemos hablar, pero no es el momento, digo, porque estamos hablando de otras cosas. Él, con tal de seguir en el gobierno, pacta con quien haga falta, como pactó con los terroristas, como pactó con los separatistas, como pactó... Pero no es el momento y cuando queráis hablamos de ese tema. Es decir, ella teóricamente, yo creo que prácticamente tiene que gobernar. Debería. Está claro. Claro, estamos en una democracia parlamentaria que es quien decide. No votamos a IAS a presidente, digo los catalanes, a IAS a presidente de la Generalitat, sino votamos a IAS candidato al parlamentario. Y ahora es sumar y restar y negociar. Cuando negocias con personas que no están hablando del Estado, entonces vale todo. Y por eso yo tengo mis temores, porque Puigdemont tampoco va a entrar. Él ha dicho que si no ganaba, no dejaba la política. El único que lo ha dejado es el presidente de ahora, ¿no? No sí, sé. Está complicado, es decir, no es fácil y efectivamente en Cataluña no se va a decidir, por mucho que digan los catalanes, se va a decir en Madrid totalmente. José Montero, ¿el laberinto catalán tiene una salida?
Sí, del final al principio. Vamos. La decisión se va a tomar en Cataluña. Quienes conocemos Cataluña y el Partido Socialista de Cataluña, incluso tuvimos la fortuna de participar en el Congreso de Unificación de Cataluña. Ahí estaba la Federación Catalana del PSOE, lo mismo que aquí hay una Federación Socialista Asturiana, estaba el PSC para nosotros, Congrés, de Joan Reventós, y estaba el PSC Reagrupament de Verde Aldea. Fueron 3 días muy duros y precisamente la mayor dureza se suscitaba en si el Partido Socialista de Cataluña dependía en su política para Cataluña, en algún caso, en algún extremo del PSOE. Y está en su ponencia y aprobado que no. En contra de lo que algunos, por ejemplo, en ese congreso manifestábamos que continuara siendo la federación del PSOE. Sí. Quiero decir, y se ha demostrado desde entonces hasta hoy que el Partido Socialista de Cataluña toma sus decisiones en Cataluña y para Cataluña. Lo ha dicho Salvador Illarroca y yo estoy seguro que es así. Respecto a Esquerra Republicana, claro, tiene razón el amigo cuando dice que en Esquerra hay 2 almas, y es verdad, y eso puede complicar las cosas. Pero Esquerra Republicana de Cataluña se ha pronunciado claramente ya después de las elecciones, ayer y anteayer, diciendo que no apoyará a Illa ni a Puigdemont. A ninguno de los dos. Y yo creo que esa va a ser la decisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que con esa decisión de Esquerra se acabó la discusión, porque Puigdemont, con los diputados que tiene, no llega ni a la puerta de la casa. No alcanza, y sin embargo, el Partido Socialista de Cataluña sí que entonces con esa abstención gobernaría sin mayor problema. Sin mayor problema para ser presidente. Evidentemente, todas estas abstenciones o apoyos sin entrar en el gobierno, que se dan en otros casos, en fin, siempre son más difíciles de gestionar. Voy a establecer, no obstante, 2 premisas. Vamos a ver, para abrir debate. Por una parte, creo entenderle, José, que el Partido Socialista de Cataluña es autónomo para decidir lo que quiera. Efectivamente. Lo hace. Correcto. La teoría es que es autónomo, teoría, pero correcto. ¿puede ella hacer lo que quiera sin que Pedro Sánchez diga ni esta boquita es mía? Seguro que sí. En teoría, seguro que sí. Quien lo va a decidir es el Consell, por supuesto Illa, y el Consell Nacional del Partido Socialista. Quizá aquí no conocemos la forma que tiene de actuar el Partido Socialista de Cataluña, que no se da en ningún otro caso. No se da. Y como no lo conocemos, pues nuestra interpretación prematura, inmediata y sin ese conocimiento, es decir, aquí lo que diga Madrid o lo que diga Pedro Sánchez. Correcto. La segunda premisa, si eso ocurre, ¿hay un riesgo calculado en el PSOE de que Puigdemont pueda tener, perdónense la expresión, un ataque de cuernos y diga, se acabó el apoyo en Madrid? Sí, convocando claro, elecciones. Claro, eso, ese, por decirlo así, temor, claro que puede existir. Lo que ocurre que también el Partido Socialista y Pedro Sánchez como secretario general del mismo tienen plan B para esa cuestión y sobre todo estrategia adecuada para que no se produzca. Yo no lo creo. Yo pienso que, primero, es cierto que Esquerra Republicana ha dicho conmigo que no cuente nadie. Sí, yo por ahora. He perdido las elecciones por mucho, soy el peor tratado por el electorado y me voy a mi casa y ustedes verán lo que hacen. Eso implica un bloqueo. Porque ahí, claro, es que la única posibilidad cierta que habría de un gobierno
con presidente Illa, si ese bloqueo se produce, es, curiosamente, PSC, PP, Vox, que suman 68. Pero creo que no se va a dar. No se va a dar. Hace falta 68. Sí, bueno, para ser mayoría, mayoría, sí, no sí, hacen bueno, falta. no. Solo mayoría. Sí, bueno, bien, pero vale, es la única posibilidad. Mayoría Por acabar el argumento. Sí, sí, el argumento adelante. Uno más. Adelante. El argumento es, si Esquerra Republicana se marcha del juego, esto lo que va es a un bloqueo, que al único probablemente que perjudique seriamente es a la propia Esquerra Republicana. En octubre habría que hacer unas elecciones tal. Lo demás, pues bueno, pues es un bloqueo que ahí también es cierto, como digo, que lo que dice el compañero es verdad, el PSC es autónomo a todos los efectos, otra cosa es que... Correcto. Sobre la teoría puede serlo. Pero otra Y cosa si que dices tal, será, pero la también práctica- es cierto que Puigdemont, que tiene algunas bazas, también tiene bazas en contra. Como él, oiga, mire, yo tengo la ley en el Congreso y la puedo aprobar en octubre. No la tengo por qué aprobar mañana. Entonces, a lo mejor, con un poco de suerte, de momento, antes de las europeas, aquí no se mueve nada y, desde luego, no se va a publicar, entiendo yo, la ley, aunque andan diciendo por ahí que a finales de mayo. Pues no, yo no lo creo. Pero bueno, sobre todo si las cosas se están poniendo así. Lo que está claro es que es muy complicado. Es decir, Es muy complicado. Es muy complicado. Y hay, creo que tanto Sánchez como Puigdemont son gente que no voy a valorar otras cosas, pero son unos estadistas tremendo, saben lo que hacen y bueno, es decir, no, y ahí cada uno tiene su fuerza. Digo, uno tiene la fuerza de los votos, pero los dos son grandes estrategas y de hecho se demostró que por eso está Sánchez en el gobierno, no por otra cosa. Y Puigdemont también llevó la sartén el mango, como era la frase esa, cogió el sartén por el mango. Cogió el sartén por el mango. Pero eso debilita de todas maneras todo el sistema democrático. Es decir, eso ya más de lo que estamos, ¿no? Y sería bueno que un partido, es decir, que el Partido Popular nunca apoyará a IAS, no siendo la propuesta del Partido Popular la más correcta, sería el apoyo si apartamos el separatismo, si apartamos todo eso. Bueno, en el Ayuntamiento de Barcelona sí le apoyó. Sí, pero ahí no estamos hablando de leyes, estamos hablando también, es otra historia. Pero eso no va a ir vos lo mismo, es decir, exigirían todas estas cosas que desde el punto ideológico, tanto del PP como de vos, es necesario. Sí, además estamos muy contentos porque ha ganado Illa. Yo evidentemente estoy muy contento que haya ganado Illa, pero evidentemente hay que decir que no es que el PP haya subido a 300.000 votos él solo, es que los de Vox se han mantenido, es decir, no han cogido voto de Vox, sino que han cogido voto de otras partes y ahora hay, pues eso, unos 600.000 catalanes se han hecho de derechas de repente, lo cual... José, ¿de dónde saca los votos el Partido Popular? Porque la gran pelea del Partido Popular era quitárselos a Vox. A Vox no se lo has quitado porque Vox ha aumentado en número de votos, no en número de escaños. ¿De dónde quintuplicó el Partido Popular sus votos? Aunque parezca difícil, se explica. Vamos a ver. Normalmente la sociedad catalana, el elector, que iba a votar, normalmente votaba bien, para decir bien en el sentido numérico, cuando eran las elecciones generales. En las generales y en las municipales, para entendernos, los votantes del PSC y el PP, lo que era, y no estaba Vox, pero votaban y había mucha participación. Nunca en las autonómicas existía eso. En las autonómicas participaban siempre mayoritariamente los nacionalistas, autonomistas, secesionistas, independentistas, mayoritariamente. En esta ocasión, a pesar de que algunos creen que es que lo que ha bajado es el voto al independentismo, no lo sé, eso lo estudiaremos con más detalle a largo. Pero desde luego lo que ha subido es la participación no independentista. De ahí viene el voto que el PSC haya pasado
De 33 a 42, estamos hablando Sí, es una de subida. cantidades Sí, es una señora importantes, subida. y el PP haya pasado de 3 a 15, y se haya mantenido Vox. Esta es la explicación que yo creo más coherente. Lo demás seguramente son deseos o interpretaciones sesgadas. Bueno, hemos conocido un poquito lo que... De acuerdo en esto. Bien, correcto. Hemos conocido un poquito lo que opinan nuestros invitados de esta noche. Vamos a conocer lo que opina la calle. El día después, una encuesta que se realizó el lunes, que realizaban nuestras compañeras el lunes, un día después de conocerse los resultados en Cataluña. Vamos con ello. ¿Qué opina usted de la situación de Cataluña con las elecciones? Bueno, tenía que venir un poco de cambio y algo de cambio se produjo. De bajar un poco la tensión, por lo menos, ¿no? La tensión independentista, parece. Ahora después esto es como los burros de nieve que crecen, ¿no? O sea que no sé cuál va a ser el resultado, no lo sé. ¿Tiene alguna previsión de quiénes pueden pactar? Hombre, pueden pactar con el PSOE uno de ellos. Hombre, ellos preferirán a Esquerra, pero Esquerra y Comuns, y entonces me imagino que sería lo más normal ahora. Bueno, pues que se han producido y tengo esperanza de que se pueda dar una gobernabilidad. Están los progresistas, no hay otra. Para mí no hay otra y no creo que tampoco se produzca y está difícil, pero si hay alguna seguramente debe ser los progresistas, el PSC, Izquierda Republicana y la de Suma. Respecto a las elecciones catalanas, pues yo creo que ha salido el resultado que se esperaba después de todas las maniobras políticas del gobierno del PSOE, que ha tratado de blanquear a los criminales que hicieron todo el movimiento anterior de declaración de independencia de 8 segundos. Y por lo tanto, pues han recogido el fruto de eso y la situación de las personas de Cataluña que son españolas y quieren vivir en paz y tranquilidad como españoles va a ser peor. Y entonces no sé yo qué tipo de pacto se pueda llegar o si van a repetir las elecciones, pero es verdaderamente lamentable que se esté destrozando el país. Se ha quitado por el independentismo, ya no es una opción preponderante, con lo cual es una tranquilidad para el resto de España, me parece a mí, porque ha dado muchos problemas y bueno, pues ha ganado el PSOE, algunos votos transversales, no sé, bien, yo creo que bien, que está bien, que no es bueno eso de... Yo es que como el independentismo me parece una cosa muy trasnochada, pues entiendo que hay gente que lo vea, pero que da muchos quebraderos de cabeza y me parece del siglo XIX. Ahí ya hay un gobierno inestable en que se forme ahí, porque hay muchos partidos. Entonces tendrá que pactar el que más ganó, pero sabe Dios con quién. Yo creo que, no sé, ¿quién puede pactar? ¿Con la Izquierda Republicana y otro más? Lo que no va a pactar es el PP con el PSOE, y eso ya. Ni vos con el PSOE tampoco. Bueno, pues ese es el sentir de la calle. En este caso, esto abre más vías, esto abre más líneas. Citaba antes José Antonio el tema de la ley de amnistía. El Partido Socialista conocemos que va a expedientar a Lambán por no votar la amnistía en el Senado. Paje, el rey de los amagos, amaga más que Neymar, insiste en que no es perdón, es amnesia en este caso. Pregunto a los tres, ¿hay ruido de sables en el seno del PSOE? Que yo conozca, no. Y desde luego Lambán no está expedientado. Se le ha abierto un proceso informativo que es el previo al expediente o no expediente. Y el tema del expresidente de Aragón no es un tema de anteayer en el Senado, es cuando es algo así como cargar el carajillo con demasiado whisky, de tal forma que ya no aparece, ya no digo ni el olor a café, es que ya no hay café. O sea, viene lloviendo sobre mojado de forma exagerada.
y creo que en esta ocasión ha vuelto ahí. Veremos a ver lo que da el expediente de sí, pero desde luego de ruido de sables no, y quienes de alguna u otra manera estamos metidos, además de en escribir libros o en la literatura, en el mundo político, aunque ahora no tengamos ningún cargo ya institucional ni orgánico siquiera, yo conociendo el percal, como decimos aquí por dentro, digo que de ruido de sables nada, todo lo contrario. Yo creo que en este momento hay una unidad firme en el Partido Socialista. De acuerdo con... De acuerdo que orgánicamente esto es una cosa monolítica, o sea, no hay ninguna posibilidad, ni hay ningún cargo, no hay ningún organismo dentro del PSOE que pueda llevar la contraria a Pedro Sánchez, como consecuencia de que fue un secretario general elegido en primarias. Las primarias, curiosamente, en lugar de hacer más democracia, han hecho menos, en mi opinión, porque de alguna manera el líder se siente investido de todos los poderes, elimina todo lo que no es, digamos, de su interés, y desde el Comité Federal, a todos los órganos, las federaciones, etcétera. No hay ningún tipo de posibilidad de cambiar esto. Y realmente es triste, porque el Partido Socialista, y lo digo con una cierta, no sé, preocupación, pues siempre fue un partido muy democrático internamente, siempre debatimos mucho, siempre hablamos mucho, siempre hicimos muchas elecciones, siempre respetamos las mayorías. Por ejemplo, la lista en el famoso comité a mayor loa de don Pedro Sánchez, fíjate tú, con todos llorando y dando gritos como si fuera un partido del Bayern, resulta que se aprobó la lista de las europeas. Nadie sabe cómo ha sido, es decir, nadie sabe de dónde. En teoría las listas hay que someterlas a primarias, hay que hablar con las federaciones, hay que... pues no, o sea, se aprobó, punto, pelota. O sea, a ver, ¿y por qué se aprobó? ¿Por qué la ministra Teresa Rivera va la primera? ¿Por qué Jonás Fernández va el séptimo y no el noveno? ¿Y por qué no sé qué? O sea, pues no se sabe, directamente no se sabe. Claro. Y entonces no hay posibilidad ninguna. De las europeas hablaremos posteriormente, por los coletazos que puedan surgir con respecto a las elecciones catalanas, porque aquí vamos como en la oca, de oca en oca y tiro de urna en urna y tiro. No me extraña que la gente no vaya a votar. A mí tampoco. Pero coincide con ellos en que el ruido de sables está completamente anulado en el PSOE, que es una estructura... Que la figura de Pedro Sánchez no me gusta absolutamente nada, pero en nada, sobre todo, por principio. Conmigo no coincidimos absolutamente en nada, pero lo sí tengo que decir es que es un político, claro, cuando te fallan los principios, cuando no tienes nada, el tío como secretario general lo está haciendo muy bien. Él controla absolutamente el partido. Todo. Y me parece, todos los partidos democráticos tienen muy poco, casi todos. Contrariamente a lo que dice la Constitución. Efectivamente, casi todo tiene, y te puedo decir, casos del Partido Socialista, del Partido Popular, de todo, de Vox, por supuesto, de todo el mundo, ¿no? Pero él lo ha hecho muy bien, él ha hecho las listas, en Asturias puso candidatos, y en Paje, que es el refrán, no es que perro ladrador, poco mordedor, es que Paje no tiene poder de ningún tipo, ni los 5 diputados que tiene en Castilla son de él, porque si no, lo hubieran largado. Y yo creo que Sánchez el partido lo tiene absolutamente controlado, que por otra parte es bueno. No digo para la sociedad, pero para él y para sus para el propio partido. Pero los demás creo que estamos en la misma línea todos, ¿no? Correcto. Vamos a ver. Entonces, me quedo con la idea de que ven claro que ella va a ser presidente del gobierno catalán y que no hay riesgo. Me senté en esta mesa pensando que había riesgo de que Puigdemont dejara caer. Hoy me mandaban un dibujo, una caricatura donde Puigdemont sostiene a Pedro Sánchez por un tobillo en el balcón y le dice: ¿a que me vas a dejar ser presidente de Cataluña? Porque si no, suelto y te caes. Para mí sería una sorpresa grande que no fuera presidente Illas. Yo creo... Yo no, desde luego, en ningún caso, ni aquí se ha oído decir que no exista dudas al respecto.
Eso es evidente, teniendo en cuenta que con quien se realiza este partido son con políticos en activo, que cada uno tiene su propia estrategia política, ¿no? Pero de eso a riesgo, yo digo que no. Yo creo que Salvador Illa va a ser el presidente de la Generalitat y, bueno, pues ojalá gobierne Cataluña de forma muy distinta a como se ha hecho hasta ahora. Es que yo creo más bien, yo no sé si me he expresado bien o no, pero yo creo que hay un 50% de posibilidades de que ella sea presidente y otro 50% de posibilidades en este momento de que haya un bloqueo que obliga a elecciones en octubre. Yo es lo que pienso. Ojalá el Partido Socialista... No sé lo que opina Salvador, pero... Ahora lo sabremos. Por eso digo, pero yo nada, es un pequeño un inciso. Desde luego creo que es coincidencia del mundo, por decirlo así, que unas nuevas elecciones generales, a quien puede llevarse definitivamente, autonómicas, perdón, no generales, a quien pueden llevarse por delante casi de forma definitiva es a Junts, a Esquerra Republicana y no la CUP. La CUP podría ser un caso curioso, pero claro, un caso curioso que podría pasar de 4 a 8 diputados, pero sin mayor trascendencia. Sí. De manera que yo creo que eso muy pocos pensarán que ese bloqueo convertido en unas nuevas elecciones autonómicas va a ser el tirón por donde vaya Puigdemont u otros. Yo creo que les llevaría por delante definitivamente. E insisto, creo que los dos partidos que volverían a tener éxito, por decirlo así, con mayor entidad serían PSC y PP. Totalmente de acuerdo. En unas elecciones yo creo que a quien favorece es al Partido Socialista. Sí. Totalmente, entre otras cosas, porque todos esos que has dicho están todos en decadencia. Ahora empiezan los problemas internos de esos partidos que han perdido, como pasa siempre cuando pierden, y quien beneficia es, yo creo que, por ejemplo, a Vox no le va a afectar nada porque ya tiene su suelo, más de lo que habíamos pensado, puede variar un diputado o dos, o vamos para arriba, para abajo, nada. El Partido Popular va a volver a subir y el Partido Socialista va a volver a subir. Entonces, todo el resto de los partidos, creo que a ninguno les interesa. Y aquí pasa que, bueno, el PP, el candidato del PP, que lo iban a echar no del PP, sino de candidato a Jorge Fernández, pasó lo mismo, fue un éxito para él, electoral grande también, pasó lo mismo con el de Andalucía, que no lo querían. Tampoco lo querían, que no lo querían y lo pusieron. Hay una variante además que, claro, Esquerra Republicana, al quitarse de en medio, entiendo yo que de alguna manera en el Congreso de los Diputados también tiene libres los brazos, de alguna manera, o sea, ya no es... Perdón una cosa, pero es decir, en el momento que pierdes el poder, como han perdido estos, lo pierdes todo. Alguien decía hace muchos años que cuando dice, tú si en la prensa no estás cada 2 días o así, al 7º día no te ve nadie. Y en política pasa lo mismo. ¿no? Porque en política además hay un montón de casos, porque siempre hablamos, ha dimitido Pere Aragonés, bueno, no, pero es que con Pere Aragonés se marchan miles de personas de la administración, asesores, consejeros, directores generales. Yo voy a hacer una confesión, aunque sea particular, voy a hacerla aquí, en fin, por la amabilidad en la que estamos haciendo el programa. Vamos a ver, yo siempre pensé, yo he sido teniente alcalde del Ayuntamiento de Ripoll. Ni más, ni més, ni menys, como diría, ni más ni menos. El Ayuntamiento de Ripoll, donde hoy gobierna la Núria Urriols, la famosa... ultraderechista catalana. Quiero decir que conozco el percal y lo curioso es que, pero esta es una confesión, tiene repercusión si se piensa. Lo curioso del caso es que Junts, que son los postconvergentes, evidente, postconvergentes, no eran independentistas, eran
terriblemente nacionalistas, pero desde luego no se atrevían a hablar de secesionismo. Ya Esquerra, que eran Cuatro y el Cabo, entonces, Cuatro y el Cabo no tenían ni concejales en el ayuntamiento de Ripoll, que éramos la tira patatera, en aquella, pues no tenían ni concejales. Esquerra, esa sí era, y es independentista, aunque en los últimos tiempos por estrategia política pareciera a la gente que eran más moderados, más pro Madrid, incluso se llegó a publicar más pro España. No, para mí la sorpresa de los últimos tiempos es Junts, Puigdemont y su gente, y yo creo que eso dura justo lo que va a durar un caramelo a la puerta de un colegio. Así es que Esquerra Republicana en Madrid intentará con lo que tiene, ahora una vez que pasa a la oposición para tomar café y copa, yo creo que se va a hacer la estrategia. Lo acaba de decir el exportavoz de los últimos tiempos de Esquerra. ¿Se acuerdan de él? Lo acaba de decir. Se va a dedicar a reconstruir su edificio catalanista independentista. Y yo creo que dará poca guerra o no pretenderá entrar en guerras que, como decía Salvador, si te quedas sin poder en Cataluña y pierdes un pico de oro en Madrid, entonces coge el AVE y plántate en Barcelona de vuelta con todo el equipo. Ya directamente, ¿no? Lo que es los asesores, no sé los asesores que tendría el presidente de la Generalitat, no lo sé. En Asturias, por ejemplo, en la época del 90, del 95 al 99, en presidencia de gobierno solamente estaba lo que era toda la presidencia y el director de gabinete. Cuando llegó el presidente Areces, tenía 68 asesores. Claro, no, pero ha multiplicado. Y Javier Fernández, es cierto, bueno, creo que ha sido un excelente presidente. Javier Fernández bajó, pero una cantidad de asesores tremendos, que a lo mejor que era absurdo, porque para eso están los consejeros. Sí, no, pero además es que hay otros cargos, hay empresas bueno, públicas. De consejeros aquí en Asturias se pasó de 6 a 18. Hay puestos en el sector bancario, hay todo de eso todo. Desaparece. Todo eso desaparece. Bueno, esto nos lleva al siguiente capítulo que arrojan las elecciones de Cataluña, que una vez vistos los resultados, llegan las elecciones europeas, que ya están en la vuelta de la esquina. A lo mejor a ustedes les ha llegado esa carta en el buzón tan temida para algunos de que tienes que formar parte de una mesa, aunque hay otros que les gusta. Dicen, oye, me pagan y al día siguiente, un día de descanso y tal, pues bueno, mira qué bien y veo a todos mis vecinos y todo esto. Pero bueno, en general, parece que es como una faena, ¿no? ¿Cómo consideran que se presentan a tenor de, primero fueron las elecciones vascas, después fueron las elecciones catalanas, después, ahora llegan las europeas, antes tuvimos esos 5 días donde el presidente del gobierno amagó que si me voy, que si me quedo, que si sí, que si no, que si aquello. ¿Cómo se presentan las europeas, Salvador? Hombre, yo creo que ¿Y qué repercusión pueden tener en lo nacional? Yo repercusión no, simplemente pienso, en el Partido Socialista va a subir, porque ahora está teniendo victorias, bueno, más que ahí esa victoria da un ánimo tremendo a todos, ¿no? Yo creo que el PP va, si no mete la pata en alguna barbaridad que suelen... Es muy propio, sí, es muy propio. Yo creo que el PP va a ganar las elecciones europeas. Luego el Partido Socialista, que va a subir, o por lo menos no va a perder, porque hace poco al Partido Socialista le dábamos ya también, no como muerto, pero sí tocado. Yo creo que se está reagrupando, no sé si es la palabra exacta esto. Luego ya hay estos partidos que tienen, por ejemplo, la extrema esta que salió la chica esta de Cataluña. Alianza Catalana. Sí, Alianza Catalana, que estuve leyendo un poco el programa, porque hubo tanta extrema derecha y tanta tal, y efectivamente, bueno, es la extrema derecha que no tiene que ver con la extrema derecha del resto de tal, como tampoco tiene que ver con la extrema derecha de otros países, ¿no? Salvador,
piensa eso que has dicho. A mí no me parece, verás, continúa y es luego... decir, por ejemplo, ellos son separatistas, según el programa de ellos, nacionalistas. Lo único que defienden es, bueno, todo el tema de migración, todos fuera, coinciden con el partido de Le Pen, coinciden con el partido de Meloni, coinciden en parte en ese aspecto, es decir, un programa es muy amplio, en ese aspecto coinciden con vos, pero claro, el tema del separatismo, el tema del nacionalismo, eso es lo que diríamos rompen todos los temas. Yo creo que va a haber, los dos grandes partidos van a subir, van a crecer, sí. Van a crecer, va a ganar, creo, va a ganar el Partido Popular y luego yo creo que Vox subirá algo porque las nacionales no tienen nada que ver con este tema, o por lo menos se mantienen, y luego Podemos sacará un diputado, si lo saca, no lo sé. Pero es que el Partido Socialista va a recuperar, ya de esto no hemos hablado, pero otros que se han pegado una pequeña bofetada han sido los de En Común Podem y todo esto, que han bajado de 8 a 6, o sea, han perdido un 25%, que tampoco está mal. Encadenan una el baile ese de votos pasará, votará alguno a unos y otros. Porque, como decías antes, yo, por ejemplo, yo soy muy regionalista y por lo tanto hablo de regionalista porque desconozco el resto. En Llanes, por ejemplo, el Partido Socialista en las elecciones autonómicas era un dolor. Yo participé varias veces en algún acto en Llanes y tal. Bueno, en Cudillero, el Partido Socialista llegaba a las elecciones autonómicas, generales, y barría al Partido Popular, y todos los alcaldes eran del PSOE. Es decir, no es lo mismo votar... No, por supuesto, pero... y de hecho, el alcalde... bueno, ahora decirlo, que yo este sistema no me gusta mucho, porque el que ganó las elecciones en Llanes, aparte de que es un hombre con una experiencia tremenda, es el Partido Socialista, y está gobernando los radicales de otro sitio porque se desgobernando juntan... igual, pero es así, ¿no? La palabra ideal. En Noreña, por ejemplo, que yo fui a Noreña a un coloquio y estaba ahí el PP, bueno, es que Moría, que fue alcalde, hay que echarlo porque tenía 3 concejales y era alcalde. Yo no, pero le quitaron el sueldo, le dijeron que tenía que ir por la tarde al ayuntamiento. Es decir, una persecución tremenda. Y yo decía, y ahí tenía una familia por medio, sois unos sinvergüenzas como los otros. Porque si es alcalde y efectivamente hay que echarlo, es muy fácil, un voto de censura. Ya. Dice, yo creo que va a subir. Pero es que votó el PP. Vamos con José Antonio y después con... No, que yo decía que, como dicen ahora, el PP va a ganar, yo creo que va a ganar claramente. Las europeas. Eso que Feijóo no es el líder que la derecha necesita. Pero va a ganar claramente. Modesta opinión. Va a ganar claramente y el Partido Socialista va a subir porque va a arrastrar voto. Esto son unas elecciones nacionales, solo hay una circunscripción. Va a arrastrar voto de Unidas Podemos y de, ¿cómo se llama?, En Común Podem y todo esto, que no hacen más que bajar desde hace años ya. Esto va derecho a la desaparición. Y sumar y restar y multiplicar y dividir. Igual que nos libramos de Irene Montero, lo cual no deja de ser una tranquilidad para el espíritu, también nos vamos para el alma, para las dos vamos cosas. a librarnos de la YOLI, de los algoritmos que no andan por las calles y estas cosas, o sea que es una cosa absoluta. Y, ¿Ha estado hoy en Avilés? Sí, ¿Ha estado en Avilés? Pues, algo habrá dicho, ya lo veremos. Sí. Y entonces todo eso va a hacer que el Partido Socialista, que está reagrupando todo ese voto que se le fue cuando surgió Podemos, está reagrupándolo. Pero luego al final la cosa va a ser que el problema que va a tener el Partido Socialista, que lo va a plantear como un plebiscito a favor de Sánchez y lo va a perder. Eso es evidente. Yo estoy convencido, y ya lo dije aquí también, que en octubre o noviembre va a haber elecciones generales. Ese era el siguiente paso que iba a tocar, pero primero voy con José. Antes, no obstante, un apunte. Decía José Antonio, hoy ha estado la ministra Yolanda Díaz en Avilés y ha hecho lo que creo que cabrea mucho al pueblo llano, que es ir a ver a los trabajadores y decir, tenéis todo mi apoyo, pero yo no voy a hacer nada. Sí. Tenéis todo mi apoyo, pero y es la ministra de Trabajo. Antes de que hable... Tengo que decir una cosa. Muy rápido, que lo tengo esperando ahí. Un segundín solo. Sánchez, vuelvo a insistir, él se ha cargado a Podemos. Llevó la política de más o menos tal. Y ahora se va a cargar a la chica esta. Oye, se la está cargando. No sé qué... Su pueblo no la votaron ni su papá ni Bueno, su mamá. ahí estuvo muy bien el alcalde, creo que fue el alcalde de Vigo, no me hace mucho caso, porque esta se presentaba en
Ella eres del Ferrol. Sí. Y le pregunta, dice, "Mira, si no la conocen en casa, ¿cómo la van a conocer fuera?". Poquito ¿no? la van a conocer La fuera. frase de... No, tres Iba con tres José. cosas. Decía Salvador, es una curiosidad, siempre me quedo con estas cosas, ¿no? Las aprovecho. Decías que el tema de la alcaldesa de Ripoll, la de Alianza Catalana, la de Núria Orriols, que era una extrema derecha distinta de lo, en fin, de la extrema derecha que conocimos y tal. Mira, Salvador, en mi opinión, es tan fascista como el fascismo que tuvimos y padecimos. Te voy a decir, esta señora se le ocurrió el otro día definir su estrategia y su forma para Cataluña. Y dijo, yo pienso como pienso y hago lo que hago porque al hablar de Cataluña hablo de raza, toma nota. Sí, Hubo hasta una película, Juan, que hizo el guionista. Alfredo Mayo, que la protagonizaba Alfredo Mayo. Y el guionista, ya os lo diré yo, Francisco Franco. después de tomar una copa o dos. Sí. Bueno, raza, linaje, toma nota, cultura, lengua y costumbres. Fíjate en qué basa su proyecto político para Cataluña. La película Raza, como bien sabéis, el guionista no era otro, pero era un señor bajito que gobernaba España, quien la había hecho, el esbozo. Sí, lo sabemos. Y respecto a estábamos... Lo conocimos. Sí, lo conociste, ¿verdad, José Antonio? 20 años. 20 años lo conocí, después ya no. Yo lo conocí, yo tuve es decir, yo que defiendo muchas de las cosas que ha hecho, hay otras que no se pueden defender, pero yo estuve en 2 ocasiones con él, una tengo que decir, que estuve yo y 8.000 jóvenes. Sí, pero bueno, yo estaba ahí. ¿Y qué? Y 8.000 jóvenes. Estaba allí. Bueno, respecto a las elecciones europeas, vamos a ver, coincido. Yo creo que las elecciones europeas van a subir el PP y el PSOE y yo creo que van a servir bien, adecuadamente. Ojalá sea el PSOE el que gane, pero que van a subir ambos seguro, porque es algo que viene como de rebufo, está ahí, y en política es importante los rebufos. No hace mucho, Juan lo sabe, yo estuve aquí en otro programa y quienes me acompañaban entonces, era antes de las autonómicas de Euskadi, del País Vasco, era contundente su apreciación al respecto. En el País Vasco el Partido Socialista estaba en desaparición ya, a punto de desaparecer. Subió 2 diputados. Y en Cataluña la caída del PSC y Isla iba a ser abrumadora. En Cataluña arrasó el partido. Por eso digo, y en las elecciones europeas, es cierto, los partidos no de disciplina secesionista, ni mucho menos, llamados constitucionalistas, por decirlo así, PP y PSOE van a subir y tener muy buen resultado. Ojalá gane el PSOE, que es posible. Yo quiero apuntar que es que realmente llevamos una serie de años, o al menos los 2 últimos o 3, donde los partidos nacionales vuelven por sus fueros, el famoso bipartidismo. En el Congreso de los Diputados... Perdona, quien se lo ha cargado fue el Partido Socialista y el Partido Popular. No lo digo. Los que hicieron todo eso. Los dos. Pero vuelven por sus fueros. Y lo triste de este país, que podría ser un país, es un país maravilloso, pero podría serlo más, es que las 2 fuerzas principales de la política nacional sean incapaces de entenderse ni siquiera para ir a tomar un café con leche. O sea que, oye, vamos a tomar un café con leche. No, porque no. O sea, eso del no, porque no, y qué parte del no entiende, eso sigue vigente. Y en realidad es el 75 o el 78% de la votación de los electores. No puedo entender que en una democracia moderna, lo que queráis,
los dos grandes partidos sean incapaces de entenderse ni para ir juntos al recreo. Cosas por el nivel de los políticos. Ah, bueno, sí, eso es otro debate que haremos algún día. Sí, hay que hacerlo yo un día. tengo, por mi profesión, perdona, sigo mucho, sobre todo campañas electorales todas, y tiene sesiones de las Cortes donde era impresionante la intervención de, bueno, Fraga, para mí, que era un tío, es un señor, yo soy muy fraguista y me encanta, con una preparación tremenda, con qué respeto, cuando daba caña a Felipe González, con qué respeto lo daba. Felipe González, cuando hablaba de Fraga, digo, en el Parlamento, con qué respeto se hablaban. Ahora es decir, uno le dijo, usted tiene la cabeza del Estado, otro tiene no sé qué, Alfonso Guerra, todos. Y ahora es un desastre. Alfonso Guerra era un hombre que a mí me encanta porque era tenía una ironía tremenda, era un parlamentario, pero es que muy brillante. Ruiz Gallardón, el padre, no el tal, el padre era una talla impresionante. Sí, no. Tenías algún vasco genial. Hay una anécdota de lo que tú dices, que no se sienten a tomar un café. En el año, me parece que fue una legislatura sobre el 82, Blas Piñar estaba el grupo mixto y había Nasagasti, puede ser, que también estaba, bueno, imagínate, y bueno, llegaban y son personas, ¿no? Buenas noches, buenas tardes, tal, y bueno, cada uno lo suyo. Empezaron con llamar, tomar un café, y cuando muere, cuando publican, hacen una entrevista al vasco, le digo, oiga, ¿usted con Blas Piñar cómo se entiende? Dice, hombre, pues nos llevamos muy bien, muy cordial. Dice, le puedo saber que me hice amigo de él. Dice, Lí el amigo mío. No sé hasta qué grado de amistad. Dice, un día llega y me trae un libro que era hacia la Tercera República, que escribió Blas Piñar, que está saliendo todo lo que dijo ahora. Y entonces el otro, en vez de decir, coño, pues muchas gracias, tal, lo leyó y dice, oye, muy bien el libro, me gusta, tome usted este libro de no sé qué, de tal. Sí. Eso puede pasar perfectamente y ahora no pasa. Sí, pero ahora es impensable. Ahora es impensable. Bueno, decía José Antonio, o quise entenderle, que después de estas europeas se puede abrir un horizonte de unas nuevas generales, por aquello de la gobernabilidad y demás. Quiero que me valoren esta posibilidad y quiero unirlo a un apunte que hacía Salvador, que decía, quizás no sea Feijóo el líder que necesita la derecha. Le veo más favorable de Isabel Díaz Ayuso, quizás. Bueno, primero, yo no estoy en el Partido Popular, a pesar de que me digan que estoy en el Partido Popular. A mí Ayuso me encanta. Es decir, físicamente es una mujer, no voy a entrar en temas, pero es muy elegante, sabe vestir bien, tiene el mejor jefe de gabinete que hubo, porque Julio Feo fue bueno, el jefe de gabinete de Felipe González, pero este es un crack. Casi tan bueno como el que fue el presidente de Asturias, Sergio Márquez. Era un tío muy bueno. Y esta es más popular que el otro. Ahora mismo, claro, esta ganó las elecciones, también es cierto, Feijóo con Galicia, pero bueno, estuvo por ahí, es decir, si Galicia no saca la mayoría absoluta, no sé si estaríamos en otras cosas ahora. A mí me gusta más Ayuso, para responderte, que Núñez Feijóo. Le pregunto, hago una pregunta a José Antonio y otra a José Montero. Comienzo por José Montero, hilando con lo de Ayuso. Ayuso es la némesis de Pedro Sánchez. Es decir, si la derecha quiere parar a Pedro Sánchez, necesita a alguien como Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso es la que puede parar a Pedro Sánchez. La derecha sabrá lo que hace. No, yo creo que Poco. Bueno, por eso me lo temo que puede ocurrir y va a continuar diciendo, como tú has dicho, Salvador. Yo supongo que la derecha sabrá qué hacer. Y como dice Salvador, sabe poco, igual lo hace. Igual pone a Ayuso como el valor a poner en fin, en el atril y que gane. Yo en ese tema diría aquello de, incluso para los que no somos practicantes de ninguna religión, diría que Dios nos coja confesados, si es así. Por otro lado, yo creo que la derecha, a pesar de lo que ha dicho Salvador, reconsiderará y sabrá las necesidades de este país
y no irá por ahí. Tendrá que buscar el relevo, como parece que se busca ya a Núñez Feijóo, buscar el relevo, pero supongo que tiene suficientes efectivos sin recurrir a la señora Ayuso. Y por otra parte, yo creo que el Partido Popular tendría que pensárselo más, porque el pueblo, supongo, todos nosotros, yo por lo menos que soy pueblo y ustedes tres también, estoy seguro, porque todos pertenecemos al pueblo, yo estoy seguro que en este momento se da cuenta que el gobierno de España en este momento, dirigido por Pedro Sánchez, está en muy buena dirección. Véanse los datos económicos, véanse los datos de ocupación, véanse los datos incluso de deuda, véanse todos los datos económicos que dan prestigio. Es un debate mañana mismo. Sí, ese es otro debate y yo es de esos momentos que dices, no puedo porque soy moderador, ahora tendría que ser... Claro. Pero yo lo decía para terminar diciendo. Correcto. Con lo cual, si se fueran a las elecciones generales, que no las veo de ninguna manera, las veo en un tiempo, pero si por alguna razón extraña se fuera ella, yo creo que el Partido Socialista estaría encantado del proceso. Porque hay una cosa, y corto ya el tema por hoy, sí, voy con José Antonio. Y eso que hay cosas que no puedo sacar porque no tenemos todos los datos de este gobierno. Cuando en España solamente adelantó a las elecciones un presidente, que las perdió. Todas las elecciones se convocan, las convocan para ganar. Sin duda, sí, claro. José Antonio, ¿ve de verdad un horizonte electoral general? Sí, pero antes lo de Ayuso. Ayuso es una chica muy joven, es una señora muy joven todavía, valor se le supone. Es muy popular en Madrid, eso es evidente, y en, digamos, la zona centro de España, pero es que las elecciones generales, tanto para el PSOE como para el Partido Popular, para la derecha o para la izquierda, se ganan en toda España. Es decir, un partido que no tenga una implantación en el País Vasco y en Cataluña o en Andalucía, como pasaba con el PSOE, no puede ganar una elección nacional. Entonces, el PP ahora empieza a remontar en Cataluña. Hay que decir que las últimas mayorías absolutas del PP en España fueron con 19 diputados en Cataluña, por ejemplo, las de Aznar, etcétera, etcétera, con Vidal Quadras y tal. Y esta chica no creo que tenga tanto apoyo en Cataluña y el País Vasco. Pero yo ahí rebato ese dato, José Antonio. Vamos a ver. Feijóo ganó las elecciones. Sí. Y en Quedó Cataluña primero. No sacó nada. Y Claro, en el País claro. Vasco no sacó nada. Entonces, si el gran temor es, coño, no pongo Ayuso porque entonces en Cataluña no saca nada. Pero es que los que vinieron antes tampoco lo sacaron. Ya. Sí, pero si no subes en Cataluña y en el País Vasco, porque Andalucía ya es tuyo, antes era el PSOE, ahora es tuyo, si no subes un poquito más... Lo que salvó a Pedro Sánchez fue Cataluña. En palabras del PP, el grave problema del PP, el PP dice que su grave problema es la existencia de Vox. ¿Vale? Bien, lo define como un gran problema. Bueno, pero Ayuso concentraría el voto de Vox Vox. se creó gracias al PP. Sí, claro. Claro. Ayuso sí pero yo, por concentraría ejemplo, el lo voto. que dices, El horizonte electoral. lo que dice, la estructura que tiene el Partido Socialista es mejor que la que tiene el PP, pero el PP tiene estructura en España. Que Ayuso sea más conocida fuera, en Madrid es muy conocida. Yo fui invitado a un desayuno con empresarios a Gijón y ella salió a dar un paseo por Gijón y tuvieron que meter en el coche porque no podía. Es una persona muy popular. En el resto, yo no sé en Cataluña porque Y en el País Vasco no. yo no lo sé. Pero en el resto, en Castilla y León, es una persona, de hecho, en Andalucía, estoy de acuerdo, Juanma Moreno quiso, el que llevó la campaña, que la hizo muy bien, que Feijóo fuese menos y que fuese más ella. En Galicia, que Feijóo fue varias veces, le dije, oye, no hace falta que vengas más, porque si no nuestro candidato pierde la única forma. Sí, Y ella estoy de iba. acuerdo. Yo sí, en eso estoy de acuerdo. solo un apunte. Tengo, José Antonio, en rampa lanzamiento. ¿Puede haber elecciones generales? A ver, decía Napoleón que lo importante para ganar una batalla no es conocer a tus tropas, sino a las del enemigo. Sí. En este sentido hay que decir
que si yo fuera Pedro Sánchez, después de todo, primero, y en el caso de que haya bloqueo en Cataluña, que ya le he dado el 50%, yo si fuera Pedro Sánchez, a la vista de cómo está todo y de que mi imposibilidad de aprobar, porque la posibilidad de aprobar los presupuestos en el año 2025 es prácticamente nula, porque vas a tener en contra a Esquerra Republicana de Cataluña ya de mano, que ya no va a querer saber nada más contigo después de haber sabido 4 años y darse el batacazo que se ha dado. Y para poder, digamos, sacar pecho, o pide la luna o no te apoya, ¿vale? Y no habiendo eso, yo si fuera Pedro Sánchez, haría unas elecciones generales. Si usted fuera Pedro Sánchez, cambiaría de opinión. No, por eso no puedo ser. Bien. Pero bueno, independientemente, yo, conociendo al enemigo, yo haría unas elecciones generales a la vez que esas catalanas en octubre. Una vez que me hayan rebotado los presupuestos generales del 2025. Yo el tema convoca las elecciones. Depende del resultado de las... Claro, por supuesto. Nos quedan 2 minutos. Voy al revés, pidiendo una valoración final al revés de cómo comencé. Comencé por José Antonio, con lo cual comienzo por Salvador. Salvador, a la vista de las elecciones catalanas, ¿qué nos queda por delante? Había un político, uno de los que decía amo a España o quiero a España porque no me gusta. Es cierto que aquí tienen que sentarse todos. Yo creo que hay que dejarse ya y ponerse de verdad a trabajar por España, por Asturias, porque es que vamos muy mal. Es decir, yo creo, sinceramente, y no soy catastrofista ni mucho menos, pero es decir, aquí los grandes partidos o se ponen a ser partidos de Estado de verdad, es decir, cuando la campaña electoral hay que sacar las armas para destruir al adversario o al enemigo, bien, pero una vez pasen sentarse, hablar, hay muchas cosas en común que no entre la ideología. Coño, que hay que arreglar y no se arregla nada. Y no se está arreglando. José Antonio, después de las elecciones catalanas, ¿qué? Bueno, nos queda mucho por ver. La verdad es que está muy divertido. A los que nos gusta la política y la cosa pública, la res pública, como decían los romanos, nos divierte mucho todo esto, pero evidentemente una cosa es la diversión y, como bien dice Salvador, otra cosa son las cosas de comer. Y en este país hace falta que todo el mundo se ponga de acuerdo. Hay muchas cosas que hay que arreglar. Una de ellas, por ejemplo, es el tema del agua del sureste de Murcia y de los pimientos de Murcia. Otro tema es la industrialización. Otro tema es los impuestos más o menos iguales en todo el país, la sanidad más o menos igual en todo el país, la educación más o menos igual en todo el país, etcétera, etcétera, etcétera. Y nadie... y nadie se pone de acuerdo en las cosas de comer, por decirlo así. Hace 30 años que en este país, a pesar de subir la población un 20% y los turistas un 60%, no se hace un pantano y tenemos el mismo agua para abastecer a todo el mundo. ¿Los hizo el de Raza? Los hizo de Raza, pero y el último se aprobó, se puso en funcionamiento en el año 91, el último. Y desde entonces necesitamos agua. Las conducciones, por ejemplo, ¿no? La infraestructura hidráulica está en estado pésimo. El 30% del agua se pierde. En fin, por poner un caso, ¿no? Por poner otro caso, hay zonas de este país que no tienen ferrocarril o lo tienen muy malo. El occidente, la línea de vías, en fin, todas estas cosas que son cosas que se supone que tenemos, pues no las tenemos en realidad, o se pueden ir abajo por esta falta de sentido común que tienen nuestros políticos. Y finalizo con José Montero. Después de Cataluña, ¿qué? Después de Cataluña, yo creo que como mínimo va a haber 3 años de gobierno de Pedro Sánchez y eso significará más riqueza para el país, mejor riqueza, más derechos. Yo creo que eso está ahí. Como mínimo hay 3 años de gobierno de Pedro Sánchez. Y además seguirá aumentando el bienestar de este país decididamente, incluso en el agua y en los trenes, porque también de trenes sabemos algo. Vamos a ver. No, yo he sido directivo, como sabe Juan, de Renfe, Adif y FEBE. Bueno, por eso digo. Y en 3 horas no sé cuánto. Claro. ¿Y ahora saben cuánto se va ahora? Salvador. En lo mismo. Salvador, permíteme que te diga. Es verdad. El nuevo ferrocarril
vaya hacia donde vaya, tiene que ser ferrocarril para cubrir las necesidades de ese espacio, las necesidades mayoritarias. Seguramente tenemos que plantearnos a lugares donde va el ferrocarril si realmente tiene sentido, porque seguramente el mantenimiento de trozos con muy poco sentido social, trozos de tren, impiden que se hagan mejores en otro lado. Bueno, estamos... Lo último, para terminar, con los después trenes, de las elecciones si es como los últimos que hicieron Asturias, que no pasan los túneles, eso así todo, ¿no? Eso también ocurrió, Bueno, les emplazo a los tres, porque me ha gustado mucho debatir con los tres. Les emplazo a los tres para después de las europeas. Si analizaron después de las catalanas, sí les voy a pedir que si están por aquí por Oviedo, que nos acompañen para hablar después de las europeas. Muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por debatir, libremente en una confrontación de ideas. Como gracias también les damos a ustedes por estar con nosotros una noche más. Volvemos, ¿cuándo? El miércoles, porque el lunes juega el Real Oviedo. Yo ya no sé si es Cornellá, Lluís Companys, Montjuïc, Sarriá. Me quedo con la carretera de Sarriá, ¿verdad? Hay que ganar. Sea donde fuere, hay que ganar. Entonces, el programa del lunes del Real Oviedo pasa para la noche del martes, el programa de juego de dos, equipo y afición. Y descansamos mientras tanto, cogemos fuerzas para el miércoles. ¿Qué tenemos mañana? Mañana, a partir de las 10 de la noche, la Caja Negra con Javier Neira, tema las elecciones catalanas. Y van a tener más acerca de cómo queda esto, cómo queda el patio nacional después de las elecciones catalanas. Gracias por su atención, ánimo y adelante. Buenas noches.